En esta sesión 18 vamos a ver el concepto de funciones pares e impares. Es decir, cuando alguien me dice f es una función par, ¿qué significa? Bien, que la definición es de que si yo estoy evaluando una función con un valor menos x, esto es igual a como si evaluara la función en x para toda x en el dominio. Es decir, por ejemplo, yo tengo que y es igual a f de x, que es igual a x cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que significa como una función par. Y el tipo de simetría que se tiene en la gráfica, pues va a ser con respecto al eje Y. Ahora bien, si yo cuando menciono que una función es impar, la definición es la siguiente. Cuando yo evalúo la función con un valor menos x, eso significa que va a ser igual a menos la función evaluada en x para toda x en el dominio. Un ejemplo sería y es igual a f de x, que es igual a x al cubo o x a la 3. Y el tipo de simetría de la gráfica pues va a ser con respecto al origen. Bien, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro esto. Aquí no me están pidiendo determinar si f es par, impar o ninguna de estas tres funciones. F de x es igual a 3x a la cuarta menos 2x cuadrada más 5 para el inciso A. El inciso B es f de x es igual a 2x a la 5 menos 7x al cubo más 4x. Y por último, f de x es igual a x cúbica más x cuadrada. Bueno, entonces, en cada caso, es decir, en los tres incisos, el dominio de la función son los números reales. Ahora bien, para poder determinar si la función es par o impar, primero lo que se hace es examinar la función evaluada con un valor negativo, ¿sí? Donde x es cualquier número real. Bien, ¿cómo es esto? Vean, yo voy a utilizar, en lugar de tener f de x, voy a utilizar f de menos x. ¿Eso qué significa? Que voy a sustituir x por menos x. Entonces, f de menos x va a ser igual a 3, que multiplica a menos x elevado a la cuarta, menos 2, que multiplica a menos x al cuadrado, más 5. Bien, como este término, menos x, está elevado a una potencia par, significa que siempre va a ser positiva. Y es por eso que yo le reescribo como 3 por x a la cuarta, menos 2 por x al cuadrado, más 5. Y esto, como pueden darse cuenta, es igual a mi f de x original. Entonces, como f de menos x es igual a f de x, yo saco la conclusión de que f es una función par. Veamos el inciso B. Hago lo mismo, sustituyo x por menos x. Y noten, ahora f de menos x es igual a 2, que multiplica a menos x elevado a la quinta potencia, menos 7 multiplicado por menos x elevado al cubo, más 4 multiplicado por menos x. Al hacer las operaciones correspondientes, yo al elevar a la quinta potencia este menos x, me queda que es negativo. Yo por eso tengo menos 2 por x a la quinta. Luego, menos x elevado al cubo es menos por menos da más, pero por menos da menos. Por el menos que está aquí, da más. Y es por eso que tengo aquí 7 por x al cubo menos 4 por x. ¿Por qué? Porque esta 4 se multiplica por menos x, más por menos da menos 4x. Bien, lo que yo puedo hacer ahora es que una vez que tengo estos términos, factorizo el valor de menos 1. Entonces aquí tengo el valor de menos 1 que multiplica a 2x a la quinta menos 7x al cubo más 4x. Esto que tengo aquí entre los paréntesis es f de x, pero noten que aquí tengo este menos 1, que es el que indico acá. De tal forma que como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es una función impar. Veamos el último caso. Voy a sustituir f de menos x y eso es igual a menos x elevado al cubo más menos x elevado al cuadrado. ¿Y esto en qué resulta? En que tengo menos x al cubo más x al cuadrado. Ahora bien, como f de menos x es distinto de f de x y f de menos x es distinto a menos f de x, hay que hacer notar que menos f de x sería menos x al cubo menos x al cuadrado. Yo la conclusión a la que llego es que la función no es ni par ni impar, sino todo lo contrario.
Entonces, aquí pues, hemos visto las tres opciones o las tres posibilidades que pueden tener. Es decir, que la función sea par, que la función sea impar o que no es ninguna de esas dos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Gracias. Profe, Mande, dime. si no es par ni es impar, entonces ¿qué es? Nada. Es decir, si es una función, por supuesto, pero tú no sabes cómo se va a comportar. Es que básicamente el saber que si es par o impar te va a indicar cómo va a ser el comportamiento de las curvas por lo regular. Y en este caso, tú no puedes saber desde ahorita, desde este momento, saber cómo se va a comportar. Puede ser que tenga, puede ser que tenga una parte media curvada hacia acá, después haga otra curva media rara, después haga otra curva nuevamente rara. Es decir, no es una gráfica muy común, básicamente. Es básicamente a lo que se refiere cuando es par o impar. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Sí, con gusto. Ok. Bueno, veamos otro ejemplo. Este ejemplo es bastante interesante. Sea f de x igual al valor absoluto de x. Bien, aquí lo que me piden es determinar si f es par o impar. Lo que me piden es también trazar la gráfica de f y encontrar los intervalos en los que f es creciente o es decreciente. Es muy interesante el valor absoluto en cuanto a la gráfica. ¿Por qué? Bien, para empezar, el dominio de la función es todos los números reales, porque el valor absoluto de x existe para todo número real x. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si x está dentro de los números reales, entonces tengo que f de menos x es igual al valor absoluto de menos x, que es a su vez es igual al valor absoluto de x, que es igual a f de x. Entonces, la conclusión que saco aquí es de que f, la función, es una función par. ¿Por qué? Porque f de menos x es igual a f de x. Bueno, ahora, como la función es par, su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Recuerdan que yo les mencioné al principio en la tabla justamente esta característica. Ahora bien, si x tiene un valor mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a x. Por lo tanto, la parte del primer cuadrante de la gráfica va a coincidir con la recta y igual a x. Y el trazo de esta semirrecta, eh, eh, y se utiliza simetría, permite generar pues la siguiente gráfica. Es decir, la gráfica de y es igual al valor absoluto de x es esta, como pueden ver. Es decir, cuando yo tengo valores negativos de x, la recta, porque es una recta, por supuesto, va a ser decreciente hasta llegar al origen. Y a partir del origen, es decir, a partir de que x es igual a 0 hacia infinito, positivo, noten que ahora tiene una pendiente positiva. Por eso les comentaba que esta gráfica del valor absoluto de x es muy interesante, justamente por estas características. Ahora bien, recuerdan que me pedían de ver cuándo es decreciente o si es decreciente o cuándo es creciente. Bueno, lo que puedo hacer es esto. A partir de la gráfica, yo puedo ver que f en la función es decreciente desde menos infinito hasta 0, incluyéndolo. O sea, es abierto desde menos infinito, pero cerrado en 0. Y es creciente en 0 hasta infinito, pero 0 cerrado, es decir, incluyéndolo. ¿Sí? Eh, no sé si tengan alguna duda con respecto a la gráfica del valor absoluto. No, profe. Ok, perfecto, gracias. Bien, avancemos. Ahora vamos a ver algo que se le conoce como desplazamiento. ¿Qué es esto de desplazamiento? Vean, yo tengo una ecuación y es igual a f de x más c. Y c, obviamente, es un valor constante mayor a 0. Aquí, estamos en esta primera columna.
Entonces, ¿cómo afecta esto en la gráfica? Bueno, lo que va a suceder es que la gráfica de la función se va a desplazar verticalmente hacia arriba, la distancia que yo indique con este valor C. Y gráficamente hablando es esto. Vean, aquí tengo mi eje X, aquí mi eje Y. Aquí sería mi curva original, mi gráfica original de Y es igual a f de X. Y noten que si yo, al tener Y es igual a f de X más este valor de X, lo que tiene es que yo voy a afectar la parte Y. De tal manera que si yo aquí tengo un punto A, B, ahora yo lo voy a tener en esta nueva gráfica desplazado la cantidad C, pero en el valor de Y. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo Y es igual a f de X, pero ahora es menos C? El valor de C es positivo. Bien, la gráfica de la función lo que va a hacer es ahora tener un desplazamiento verticalmente hacia abajo, una distancia C. Y es el mismo principio que cuando se sumaba. Ahora se resta. Vean que aquí en esta curva azul tengo mi Y es igual a una Y es igual a f de X. ¿Sí? Bien, cuando yo tengo Y es igual a f de X menos C, yo voy a tener este desplazamiento vertical hacia abajo. Y entonces, si yo aquí tengo localizado un punto A, B, en mi nueva gráfica de Y es igual a f de X menos C, voy a tener el mismo punto en X, pero en Y va a estar desplazado B menos C. Bueno, y eso es la manera en que puedo yo tener desplazamientos de manera pues vertical. Bien, veamos esto. Aquí me piden tres gráficas. La primera gráfica, f de x es igual a x cuadrada. La segunda gráfica, f de x es igual a x cuadrada más 4. Y por último, me piden la gráfica de x cuadrada menos 4. Ya más o menos estarán imaginando lo que está sucediendo o lo que va a suceder, pero bueno, hay que hacerlo pues como se debe. Bien, como f de menos x es igual a menos x al cuadrado, que es igual a x cuadrada, que es igual a f de x, yo con esto obtengo o concluyo que la función f es par y por lo tanto la gráfica debe ser simétrica con respecto al eje Y. Eso es para comenzar. Ahora bien, yo puedo dar ciertos puntos en la gráfica, de tal manera que Y es igual a x cuadrada. ¿Sí? De Y es igual a x cuadrada, yo puedo dar el punto. Cuando digo que x vale 0, pues Y vale 0. Ok, ahí no hay ningún problema. Cuando x vale 1, Y vale 1. Pero aquí empiezan a ver las diferencias. Cuando x vale 2, lo sustituyo y el valor de y va a ser 2 por 2, es decir, 4. Ahora, si yo doy el valor de 3 en x, el valor de y va a ser 9 porque yo tengo x elevado al cuadrado. Bien, y entonces con estos valores me dan una cierta idea, de tal manera que yo puedo trazar una curva, como dice aquí, una curva suave que pase por estos puntos y los puedo reflejar por el eje Y, por las características que tengo. Bien, y la gráfica resultante, a final de cuentas, es una parábola con vértice en el origen y que va a abrir hacia arriba. Ahora bien, para responder lo que me piden en el inciso B, para trazar la gráfica de y es igual a x cuadrada más 4, yo lo que voy a hacer es sumar 4 a la coordenada y de cada punto en la gráfica de y es igual a x cuadrada. ¿Esto qué significa? Que se va a desplazar la gráfica hacia arriba 4 unidades en y. Ahora, para el inciso C, en el caso de la gráfica para y es igual a x cuadrada menos 4, lo que va a suceder es que se disminuyen las coordenadas y de y es igual a x cuadrada en 4. ¿Esto qué significa? Que la gráfica va a estar desplazada hacia abajo 4 unidades. Bueno, vamos a verlo de manera gráfica. Bien, en azul tengo y es igual a x cuadrada. Vean que, bueno, yo aquí al principio recuerdan que yo di algunos valores y yo comenté que, bueno, se van a unir de manera suave. Una vez que tengo estos valores, yo lo que hago es reflejarlos. ¿Por qué? Porque me lo permite, ¿sí? Porque yo ya establecí que, pues es
yo puedo reflejar los puntos de un lado y del otro. Ahora bien, cuando tengo y es igual a x cuadrado más 4, lo que hago es, de acuerdo a lo que acabo de explicar hace un momento, significa que va a estar, de la gráfica original, va a estar verticalmente 4 unidades hacia arriba. Y entonces tengo la misma gráfica, noten que es la misma gráfica, es decir, esta, pero ahora 4 lugares hacia arriba. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo y es igual a x cuadrado menos 4? Bueno, de acuerdo a lo que acabo de decir, va a tener un desplazamiento, pero ahora hacia abajo con respecto al eje y. Y es justamente lo que tengo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo, pero la forma sigue siendo la misma. No estoy modificando nada. Ustedes pueden pensar, ¿puedo modificar la forma? Sí se puede modificar, pero esa modificación tendría que ser directamente aquí. Esta parte no. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver los desplazamientos, pero de manera horizontal de la gráfica y es igual a f de x. Bien, yo tengo esta ecuación, y es igual a g de x, que a su vez es igual a f evaluada en x menos c, con un valor de c positivo, es decir, estrictamente mayor que 0. ¿Esto qué me indica? Que la gráfica de la función se va a estar desplazando horizontalmente hacia la derecha, una cierta distancia c. Vean, vean esto. Yo tengo aquí mi curva y aquí tengo localizado aquí un punto, A, B. Muy bien. Recuerden, A significa la parte del eje X, que aquí está, y B sería esta parte en el eje Y. Muy bien. Pero ahora, si yo tengo que Y es igual a G de X, que a su vez es igual a F evaluado en X menos C, significa que yo ya tengo un desplazamiento C unidades desde A hasta ese nuevo punto, que lo voy a indicar como A más C. De tal forma que yo voy a tener mi función G, va a estar evaluada en A, pero con esta distancia recorrida, más C. Y si lo vemos por puntos, van a ver que este punto es A más C, que justamente son esta distancia que se agregó, coma B. Más bien, vean que aquí el desplazamiento es horizontal, no vertical, de tal forma que donde se va a ver afectado es en la parte de X, porque la parte de Y se sigue manteniendo constante, es la misma. Bien, ahora, yo tengo que Y es igual a H de X, que es igual a la función evaluada en X más C, siendo un valor de C positivo, es decir, estrictamente mayor que 0. Entonces, ahora la gráfica de la función se va a estar desplazando horizontalmente, pero ahora a la izquierda. ¿Cuánto? Una cierta distancia C. Bien, aquí tengo mi curva original, mi punto A, B. Aquí tengo F evaluada en A, porque es F de X, X vale A. Bien, y ahora lo que estoy haciendo es que tengo la función X más C. ¿Ok? Esto significa que desde mi punto A voy a estarme desplazando una distancia C, pero aquí me voy a estar desplazando hacia la izquierda, de tal forma que le estoy sustrayendo una distancia C, A menos C. Esta H va a estar evaluada en A menos C y el punto que tengo es A menos C, B. ¿Ok? Entonces, aquí son movimientos horizontales. ¿Eso qué significa? Que el valor en Y no va a tener cambio, pero sí los valores en X. Bueno, entonces, los desplazamientos horizontales y verticales también son conocidos como traslaciones. ¿Sí? Es también la nomenclatura común que se utiliza en el álgebra. Bueno, pues viene lo clásico, el ejemplo. Me piden trazar la gráfica de la función, primero de f de x es igual a x menos 4 elevado al cuadrado, y la segunda, f de x es igual a x más 2 elevado al cuadrado. Bien, entonces, para desplazar la gráfica de y es igual a x cuadrada a la derecha 4 unidades, nos va a dar la gráfica de y es igual a x menos 4 elevado al cuadrado. Ahora, desplazar la gráfica de y
es igual a x cuadrada a la izquierda, 2 unidades, nos lleva a la gráfica de y es igual a de x más 2 elevado al cuadrado. Y este es el resultado. Vean, en azul tengo y es igual a x cuadrada, perfecto. Vean que aquí, en esta a la izquierda, mi ecuación y es igual a x más 2 elevado al cuadrado, pues justamente está colocada en la posición menos 2. ¿Ok? Y es igual a x menos 4 elevado al cuadrado, pues entonces estoy desplazado 1, 2, 3, 4 posiciones a la derecha del origen. Bien, pero todavía hay más, todavía no acabamos. Ahora lo que tenemos es los conceptos de elongación o compresión vertical de la gráfica de y es igual a f de x. Bien, si ustedes tienen una ecuación dada de esta forma que y es igual a c, un valor c que multiplica a f de x con un valor c estrictamente mayor que 1, bien, entonces la gráfica de la función se va a alargar verticalmente en el factor que ustedes indiquen, es decir, en este caso, el valor que le vayan a dar a C. ¿Y qué significa esto? Gráficamente hablando, ustedes tienen su función original, y es igual a f de x, que es esta curva en azul, pero cuando ustedes lo que hacen, alargarlo verticalmente, es justamente esto, que es la curva esta roja, como de color que ustedes quieran decirle. Noten también que aquí tienen, si ustedes tenían un punto original en A, B, sin embargo, ahora, al tener este factor de C, lo que van a hacer es alargarla y entonces ahora este punto va a estar localizado en A, C por B. Y entonces, bueno, esta curva es y es igual a C por f de x, siendo C un valor estrictamente mayor que 1. Ahora bien, veamos qué sucede cuando y es igual a C por f de x, pero con un valor de C que está entre estrictamente mayor que 0, pero es estrictamente menor que 1. Bien, lo que provoca esto es que la gráfica de la función va a comprimirse de manera vertical en un factor 1 sobre C. De tal manera que ustedes aquí tienen su gráfica original, está en azul, el punto A como a B, y noten que ahora la gráfica de color rojo, ¿sí? Va a tener un punto, si comparo los puntos, ahora va a ser un punto en A, C por B, que, bueno, esta está dada por esta ecuación, y es igual a C por f de x, pero aquí se está limitando, el valor de C va a tener límite, va a ser estrictamente mayor que 0, pero va a ser estrictamente menor que 1. Y es así como ustedes pueden alargar o comprimir. Bien, veamos un ejemplo. Me piden aquí trazar la gráfica de la ecuación y es igual a 4x cuadrada y también la gráfica de la ecuación y es igual a un cuarto por x al cuadrado. Bien, para trazar la gráfica de y es igual a 4 por x al cuadrado, se puede consultar la gráfica de y es igual a x al cuadrado y multiplicar la coordenada y de cada punto pues por 4. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Alargar la gráfica de y es igual a x al cuadrado de manera vertical en un factor de 4. Y lo que va a provocar también es que la parábola resultante va a ser más angosta, eh, que es más aguda en el vértice. O sea, es más angosta y es más aguda en el vértice. Ahora bien, en el inciso B, la gráfica de y es igual a un cuarto por x al cuadrado se puede trazar al multiplicar las coordenadas y de puntos en la gráfica y es igual a x cuadrada, pues obviamente por un cuarto, ¿no? Se ve bastante claro. ¿Y esto qué va a estar provocando? Que va a comprimir la gráfica de y es igual a x al cuadrado de manera vertical en un factor 1 sobre un cuarto, es decir, 4. Y lo que va a estar provocando a final de cuentas es una parábola más ancha y más plana en el vértice. Es decir, esto. Aquí tengo mi curva original y es igual a x cuadrada. Noten que ahora la curva roja y es igual a 4 por x al cuadrado es más cerrada. Y conforme yo voy llegando al vértice, ¿sí? Pues se va volviendo más estrecha. Sin embargo, para el caso de y es igual a un cuarto por x al cuadrado, lo que hace es abrirse. Noten que está muchísimo más abierta que la original y esto provocado justamente por este factor.
Bien, pero también hay una elongación y compresión de manera horizontal de la gráfica de y es igual a f de x. Bueno, veamos esta ecuación. Y es igual a f evaluado en c por x, siendo valor de c estrictamente mayor que 1. De tal manera que el efecto en la gráfica es que se va a comprimir, la gráfica de la función se va a comprimir de manera horizontal tanto como sea el valor de c o el factor c. Bien, y noten aquí se ve. Noten que aquí tengo mi curva, mis líneas, que en este caso son líneas que están en azul, pero yo al decir que es f de c por x, lo que hago es que, vean, lo estoy comprimiendo y va a estar variando de acuerdo al valor de c. Bien, para cuando tengo y es igual a f de evaluado en c por x, con valores de c entre 0 y 1, es decir, que c es estrictamente mayor que 0, pero es estrictamente menor que 1, la gráfica de la función va a elongarse de manera horizontal en el factor de 1 sobre c. Y es el ejemplo que se tiene aquí, que la y es igual a f de x, pero al mantener los valores de c limitados entre 0 y 1, pues lo que se provoca es justamente que se vuelva, se elongue la gráfica. Ok, veamos otro ejemplo. Las funciones se escriben a veces con más de una expresión. Eso también es algo también común. Bien, a estas funciones se les llama funciones definidas por tramos. En inglés, el término es piecewise, linear. Es decir, que yo, por ejemplo, si me piden trazar la gráfica de la función f de x es igual a 2 por x más 5, si x es menor o igual a menos 1, la gráfica también toma en cuenta f de x, va a ser x cuadrada cuando el valor absoluto de x es estrictamente menor que 1 y finalmente va a valer 2 si x es mayor o igual a 1. Ahora bien, si x es menor o igual a menos 1, ¿sí? Entonces f de x va a ser igual a 2x más 5 y la gráfica de la función va a coincidir con la recta y es igual a 2x más 5 y está representada por la parte de la gráfica a la izquierda, pues de esta recta x igual a menos 1. Bien, el punto localizado en menos 1,3 nos va a indicar que está en la gráfica, por supuesto. Ahora bien, si el valor absoluto de x es estrictamente menor que 1, o lo que es equivalente, menos 1 es menor que x estrictamente, y que a su vez es estrictamente menor que 1, se usa x cuadrada para hallar los valores de la función. Y por lo tanto, esta parte de la gráfica de la función va a coincidir con la parábola y es igual a x cuadrada. Hay que hacer notar que los puntos menos 1,1 y 1,1 no están en la gráfica. Bien, por último, si x es menor o igual, si x es mayor o igual a 1, los valores de la función siempre van a ser 2. De tal forma que la gráfica de la función cuando x es mayor o igual a 1 es una semirrecta horizontal. Es decir, esto, gráficamente es esto. Noten que yo aquí tengo un valor que viene de más infinito hasta este punto. De este punto a este otro punto no hay unión, ¿sí? Porque lo tengo perfectamente bien establecido aquí, cómo se está comportando, dependiendo de los valores que tenga x. Y finalmente, desde el valor 1 hacia más infinito, yo tengo una recta. Bien, veamos ahora, me piden trazar la gráfica de y es igual al valor absoluto de x cuadrada menos 4. Bien, en esta gráfica se puede notar lo siguiente. Primero, si x es menor o igual a menos 2 o x es mayor o igual a 2, entonces x cuadrada menos 4 va a ser mayor o igual a 0. De tal forma que x cuadrada menos 4 valor absoluto va a ser igual a x cuadrada menos 4. Ahora bien, si menos 2 es estrictamente menor que x, que a su vez es estrictamente menor que 2, entonces x cuadrada menos 4 va a ser menor que 0. Y entonces el valor absoluto de x cuadrada menos 4 va a ser igual a menos x cuadrada menos 4. Ahora bien, se puede deducir del inciso 1 que las gráficas de y es igual al valor absoluto de x cuadrada menos 4 y y es igual a x cuadrada menos 4 van a coincidir para un valor de x absoluto mayor o igual a 2. Ahora, del inciso 2 se puede notar
que si el valor absoluto de x es estrictamente menor que 2, entonces la gráfica de y es igual al valor absoluto de x cuadrada menos 4 es la reflexión de la gráfica de y es igual a x cuadrada menos 4, obviamente por el eje x. De tal forma que estos son los resultados que yo obtengo. Aquí es y es igual a x cuadrada menos 4. Vean cómo se comporta. Y en este lado tengo y es igual al valor absoluto de x cuadrada menos 4. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? De mi parte no, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? No, profe, de mi parte tampoco. Todo bien, profe. Perfecto, perfecto, excelente. Eso me agrada. Pues bueno, pues entonces vamos a dejarlo al día de hoy hasta acá. La presentación del día de ayer ya la subí. Espero en el transcurso del día de hoy subir esta presentación, hacerle unos cuantos ajustillos para que puedan consultarla y bueno, si llegan a tener alguna duda, pues con gusto se pueden comunicar conmigo pues para tratarla. Y pues de mientras, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nuevamente, Con gracias, gusto. profe, Gracias, hasta profe, hasta luego. luego. Gracias, profe, hasta Con luego. gusto, con gusto. Bonita tarde, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cuídense.